Esto no es de hablar. ¡Precisamente! Conozco el poder de Zoey Stark, repito, desde la primera vez que la vimos en NXT nos dimos cuenta que estábamos hablando de un atleta especial. Pero el nivel que ha alcanzado Mami de dominio, no solamente en Raw, en toda la división femenina de WWE, ¡ay, no es fácil de igualar, no es fácil! Momentos muy diferentes en la tierra de NXT, pero ciertos paralelos entre Mira, estas mira, dos mira, mujeres. mira. Poderosísimas y poderosamente acaban de sacar a Rhea Ripley del cuadrilátero. Además, esto tiene más repercusiones. Esto también se trata de War Games más tarde, porque de Judgment Day ya va Zoey. Dios mío, se lanza desde lo más alto. Y la manera en que llegó a lo más alto, la rapidez. Vino con la cara pintada de guerra y precisamente de eso es de lo que se trata. War Games será el momento en el que sale con título Dios aquí. mío, con tremendas patadas para Mami. ¡Ay, Dios! 1 y 2. Además, hoy tiene que ser muy lista, por eso resistió tanto tiempo estar cerca de la gran Trish Stratus. Porque, ¿sabes? Ella iba a aprender mucho de allí y la defendió, estuvo de su lado y dijo, ya aprendí lo que tenía que aprender de ella. Una de las más grandes de todos los tiempos, miembro del Salón de la Fama de WWE. ¡Ya me puedo alejar! Pero mucho tiene que ver absorbido de Trish Stratus. Qué cabezazo, y no se le puede quitar nada a Mami. La propia Zoey Stark le dijo, estás distraída, no estás concentrándote en lo que te tienes que concentrar por estar lidiando con asuntos del día del juicio, de todo Judgment Day. Bueno, pero aquí está en pie y este es realmente el momento de la verdad. ¿Será que Rhea Ripley está concentrada en lo que tiene que estar concentrada o no? Yo creo que Mami tiene cabeza para eso y más. ¡Oh, tremendo impacto a la cabeza directamente! Siempre he dicho que las mujeres tienen como el cerebro dividido y pueden hacer varias cosas que los hombres no podemos hacer. Las mujeres pueden estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo y pueden tener atención. ¡Ah! ¡Correcta para hacerlo! ¡Qué maravilla! Desde la cuerda superior, como cae sentón. 1 y 2 y 3. Ella consiguió a Drew McIntyre. Ella salvó los campeonatos en pareja de Priest y Balor. Mira qué Es maravilla, mucho. qué destreza de Zoey Stark. Es mucho lo que hace Mami por ella y por el gran grupo de Judgment Day, una facción que sigue controlando WWE. Imagínate lo que significa para The Judgment Day si llegamos a juegos de guerra ahora al final de la noche. No quiero Y imaginarlo. Mami no tiene su título, No quiero hermano. imaginarlo. La tristeza en Dom Dom, no lo resistiría yo verlo a él tan triste. Impacto horripilante en el poste metálico para Zoey se Stark. está retorciendo de dolor Zoey Stark. El impacto parece haber sido feísimo. Es que Mami es como la esposa de Frankenstein. Es poderosa, es monstruosa, maravillosa. ¡Qué mujer, Dios mío! ¡Qué mujer! Mira, la manera en que rebotó y la manera en que se estaba retorciendo, esto habla de un dolor particular. Y ahora los golpes directamente a la cabeza. Rhea Ripley le dijo, te voy a dar una paliza en Survivor Series. Y ella dijo, bueno, así es como me gusta la cosa a mí. Pero ¿será que se está arrepintiendo de sus propias palabras en este momento cuando se enfrenta a la verdadera dureza de Mami? Y lo dije antes cuando vi los juegos de guerra femeninos. Increíble la acción de esas mujeres. Impresionante el despliegue de poder, capacidad, nivel, control. ¡Oh! Pero Mami tiene todo eso y más. Y más. ¡Wow! Vean este suplex controlado, dirigido. Es todo, ya. 1, no. Ni a 2 llegó. Ni a 2 llegó para Mami. Qué poder el que tiene y no puede permitir que este combate dure más de lo necesario. Tiene que ganar tan pronto pueda, pero he ahí el detalle. Una cosa es decirlo, una cosa es planearlo, otra cosa es lograrlo. Mami además ha hecho también historia a su manera. No olvidemos que ella fue la primera campeona de NXT UK. No olvidemos que también es una mujer que fue la primera australiana en jamás ganar un campeonato femenino en WWE. Es una mujer precursora, arco y flecha poderoso. Sin duda sabe qué es lo que se requiere para estar en la cima y ha tenido momentos bajos. Tampoco se le puede quitar a momentos en los que lo que ha querido lograr no lo ha logrado. Pero la manera en que está en la cima ahora mismo, de verdad que Rhea Ripley está en su mejor momento y haciéndose cargo como, bueno, iba a decir como líder de The Judgment Day, pero mejor no hablemos de líderes y sobre todo en esta noche donde hay un líder ya asignado para War Games. Yo nunca he visto una movida errónea de Mami. Quizás cuando ganó Royal Rumble y enfrentó a Charlotte Flair por el campeonato de NXT, pero sin embargo, ¿sabes qué? Se estaba enfrentando a la más grande de todos los tiempos. O sea, fue punto a favor también para la carrera de Mami. No hace nada que no le convenga, por eso tiene el control que tiene. Uf, y ahora de pecho contra la lona.
está haciendo esto ya Mira, otra algo vez. casi difícil de ver. La manera en que está destrozando metódicamente a Zoe Stark. Es recurrente el impacto. Y mira que ver a Zoe desaparecida no es cosa fácil. Y realmente no existe en este momento en el combate. Mami en control absoluto, como debe ser. Como debe ser. Hay tantas que quieren esta oportunidad que consiguió Zoe. Shayna Baszler, obviamente, Nia Jax, Raquel Rodríguez. Y otra vez la frena en seco. Es que es demasiado segura. Y frente a nombres como esos que acabas de mencionar, precisamente se tuvo que medir Zoe Stark para catapultarse a esta oportunidad esta noche. No ha sido un camino sencillo, ni corto, ni fácil. Lo que habla muy bien de Zoe Stark, de la sed que tiene y de que esta noche podría ser la noche en la que lo logra. Ojo, sabemos que la capacidad de Zoe también es muy especial. Lo he dicho 1000 veces. Desde que la vi la primera vez en NXT me di cuenta que estábamos hablando de alguien especial. Ay, compadre, pero repito, estamos hablando de Rhea Ripley. Perdón, Rhea endemoniada Ripley. Ya, Zoe no se va a quedar tranquila, obviamente. Ella sabe que esta oportunidad la consiguió en buena lid y le va a sacar el último juguito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La fuerza de Mami se la lleva directamente. ¿Cómo la hace girar? ¡Qué control! ¡Qué fuerza! ¡Qué dominio! Viene el remate, viene el remate, viene el remate. y yo no sé si lograron revertírsela a una a otra. Mira, mira, la patada ¡guau! la frenó en seco. La patada la frenó en seco. Puede ser todo para Mami. 1 y 2 y 3. Sí, tienes razón. El vuelo no necesariamente perjudicó completamente a Zoe. Uf, y ahora gritándole directamente, buscando ponerle fin a esto. ¿Qué va? Otra vez falla Mami con el dominio. No revierte Zoe. La espalda plana para la campeona. 1, 2, no progresa la cuenta de 3. Mami de pie. El impacto no llega con la pierna. Esta vez sí entra la patada de Zoe Stark. Hace el Muy enganche buen para Mami. contraataque de parte de Zoe. Está siendo muy inteligente. Codazo. No sé si abrazar de esa manera la espiga de Rhea Ripley puede ser muy conveniente. Hermosa patada, papá, desde lo más profundo. La saca hasta el cielo, tumbando las nubes. Ya está, aguas revueltas. No, no. Otra cosa diferente, pero igual de dolorosa. Bueno, amigos, suplexo puente. 1, 2 y 3. Y pudo haber hecho aguas revueltas. Pero está sacando a pasear a Arsenal, que simplemente le va a recordar a todas las mujeres de WWE que no se pueden medir con Mami. Que Mami puede hacer todo lo que quiera y todo lo que quieran lanzarle. Mami sabe cómo batearlo. Y la verdad es que Zoe Stark tiene que asegurarse de impactar a Mami con el Z360. Se lo dijo. Ya logré hacerlo, ya sabes lo que se siente y pude haber salido yo con la victoria, pero había más mujeres envueltas. Esta noche es mano a mano. Vamos, eso es todo lo que tienes. Vamos, golpéame, golpéame, le grita Zoe Stark a Rhea Ripley, entiéndela aún más. Y si quiere que la golpee, ahora sí va finalmente. Aguas revueltas. Aguas revueltas, dice que no. Se escapó, se escapó. Suplex precioso de Zoe Stark. No me lo esperaba, para serte bien honesto. ¡Oh! Directamente al rostro de Mami. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Podríamos tener nueva campeona. Enganche. 1, 2 y... ¡Oh! ¡Qué cerca vuelve a estar! ¡Qué cerca vuelve a estar de la victoria de su primer campeonato individual en WWE! Grito de frustración porque de verdad se veía ya con el título en la mano. Lo ha estado cantando, lo ha estado viendo en el proceso, en el camino aquí. Y ¡wow! No hay Z360, no. ¡Lo bloquearon! ¡Qué bueno le iba a salir! Pero Mami lo bloqueó. Mami dice, no, para allá no es. Sin embargo, la patada vuelve a entrar. El cabezazo de Mami, sólido la yugular de Stark. Ahora sí, Riptide. Aguas revueltas a lo profundo, no hay forma de nadar. 1, 2 y 3. Ahogada, ahogada queda la retadora. ¡Qué victoria! Otra victoria para la ganadora y todavía campeona mundial, Rhea Ripley. Hay campeones que parecen intocables en este momento en WWE. Obviamente hablo de Roman Reigns, obviamente hablo de Gunther, obviamente hablo de Mami.